Dos noticias. Utilidades de Ecopetrol batirían récord para 2022, según Casa de Bolsa. De acuerdo a la comisionista, expuso que la petrolera estatal colombiana alcanzaría un histórico desempeño para 2022, algo muy importante. Y teniendo en cuenta el plan financiero 2023 presentado por el gobierno, del cual ya les he comentado, a finales de 2022 los dividendos girados a la nación llegarían a 29 billones de pesos, con un dividendo total de 38 billones que llegarían a las arcas de la nación, es decir, ingresos para el gobierno, para disponer, para invertir. Curiosamente, lo que vemos en esta buena noticia es que mientras se resalta los ingresos y las utilidades de Ecopetrol, la empresa más eficiente y más productiva del país hoy por hoy, y hay otras, pero pues digamos que le genera ese tipo de ingresos a la nación es muy importante, producto del gas, producto del petróleo. Entra una advertencia también por parte del Comité de Regla Fiscal que dice, hey, pilas, señala que los riesgos de la deuda por ser alta cada día están mucho más altos, mucho más probable, y si bien el plan financiero presentado hace un mes del marco fiscal de mediano plazo advierte los riesgos de la deuda, y que en este plan financiero dicen, bueno, hay una mejora en el balance primario, es decir, en los ingresos directos y el cash que llega directamente al gobierno, que digamos son los impuestos al patrimonio, impuestos al consumo, al IVA, al banano, a la olea. El plan contempla ingresos por 42 billones. Dicen que producto del mejor desempeño de la economía, de la reforma tributaria y de un escenario favorable de ingresos petroleros. Pero bueno, quieren la leche pero odian la vaca. Y a esto voy a hacer énfasis porque Petro dice Petro. Póngamelo aquí. Petróleo. Veneno. Nuestro actual presidente de la República de Colombia dice que el petróleo, el carbón, son el veneno del mundo. Y esta frase la soltó, como bien dice aquí este titular, cuando estuvo allá en la ONU, hablando en la cumbre de la ONU de la transformación de la educación, la transición energética, y no cabe duda que enhorabuena que vayamos pensando de una manera solidaria y sustentable con el medio ambiente, pero tal como lo están haciendo todos los países de manera responsable, no satanizando y estigmatizando. Y curiosamente pues dice que nuestro presidente, que ya va en 2023 ya lleva más de 4 viajes, está más de gira que interesado en los asuntos económicos y políticos y sociales del país. Lo que pasa, por ejemplo, en la cumbre, lo que pasa en el sur del país es gravísimo. El riesgo de desabastecimiento ya está tocando las alertas de las campanas de Nariño. El mismo gobernador lo ha dicho. Y si bien hay que debatir el tema del petróleo y el carbón, no hay que estigmatizarlo como lo hemos mencionado. Pero entonces, contentos si lanzan mensajes donde dicen que esperamos buenos ingresos de Ecopetrol, pues, pero pues paso seguido odian este mineral que le genera riqueza, le genera rentas, tal como lo ha hecho Noruega, tal como lo ha hecho otros países a nivel mundial, por ejemplo los países Emiratos Árabes, donde entiendan la importancia de la explotación de este mineral y de paso pues con el dinero que se va ingresando van invirtiendo en otros portafolios. Así lo hizo Noruega. Noruega es uno de los países que más petróleo exportó, que más petróleo extrajo, y hoy en día es uno de los países con el mayor holding de inversiones en el mundo. Tristemente en Colombia no hemos podido engranar o articular estas bonanzas, y si bien han estado acompañados de unos actos de corrupción que no permiten que haya que se invierta en educación, en infraestructura, en competitividad, en desarrollo. Creo que también no está bien que el presidente de un país maltrate un sector económico tan importante como es el de la explotación de recursos minerales. Y entrando un poco en el plan financiero, tal como lo hemos dicho acá, vamos a ver qué dice. Acá resalté que las paradojas de los altos precios de los combustibles versus la disminución de la deuda del gobierno nacional, y esto es porque si bien el plan financiero demuestra un compromiso del gobierno de sostenibilidad fiscal, el buen comportamiento de los ingresos tributarios para reducir el déficit fiscal y para pagar el fondo de estabilización depende en cierta manera del precio
o del valor del por barril de petróleo. Entonces, aquí miramos, también que se tramita en el Congreso. Para el 2024-2026, la inflación se corregiría para ubicarse un rango de meta a partir de 2025, es decir, que todo va a seguir subiendo. Vamos a ver qué anotamos acá. Y pues aquí las inflaciones, la inflación versus decisiones del gobierno y aumento del crédito de los hogares. Es decir, bueno, para noticias para recordar, las decisiones del gobierno efectivamente no han, del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda no han sido eficientes, han aumentado la tasa de interés y el aumento de tasa de interés automáticamente ha generado más que los créditos sean más costosos, pero como mostré en un video, en la nota pasada, en el review pasado, la gente se sigue endeudando. Y esto hace que la renta disponible cada día sea menor, es decir, la gente ya no está tomando de ahorros, o sea, ya no tiene reahorros, no está tomando los ahorros, sino que se está endeudando. Y el pago o el sufrimiento vendrá para este año cuando empiecen a pagar las cuotas. ¿Qué más resaltamos por acá? Bueno, el equipo técnico del Ministerio de Hacienda plantea un escenario macroeconómico por un alto crecimiento del Producto Interno de la economía en 2022, pero una desaceleración en 2023. Y en el contexto de presiones inflacionarias persistentes, una política monetaria contractiva y una depreciación de la tasa de cambio. Entonces, estos mayores costos de financiamiento, todo lo que resaltan este tipo de cosas, lo único que indica es que el 2023 va a ser un año bastante difícil para la economía colombiana. El escenario macroeconómico va a ser muy difícil. Las empresas, pues, inicialmente sujetas a estos indicadores macroeconómicos que no son los más favorables, se notan preocupadas también por la descoordinación entre los mensajes de ministerios como el de salud, como el de economía, como el de hacienda, como el de minas, y el mismo presidente que contradice. Ahora poco también el presidente de Colpensiones dijo que los ahorros se utilizarían para infraestructura e inmediatamente el presidente salió a desmentirlo. Entonces son situaciones que no favorecen el mayor y la mejor variable que tiene un empresario, que es el de la confianza. ¿Qué más tenemos? Plan financiero por acá. En 2023 el ajuste fiscal continuará, una reducción del déficit fiscal del gobierno nacional central. Cuando hablamos del gobierno nacional central estamos hablando del ejecutivo, del presidente, ministerios y departamentos adscritos. Y pues no sé dónde van a sacar ese ajuste fiscal, teniendo en cuenta que pues tienen muchos programas sociales y mucha inversión en subsidios que quieren dar 100.000 pesos, 1.000.000 a 100.000 jóvenes, 500.000 a madres cabezas de hogar, más los actuales compromisos sociales que hay: familias en acción, jóvenes en acción, educación. Entonces, este tipo de presupuestos o de gastos que tiene el gobierno, pues políticamente pueden ser correctos, pero económicamente representan un aumento de la deuda o del gasto del gobierno, y por eso dicen que quieren hacer un déficit fiscal difícilmente. Si no logran un mayor gasto, un mayor ingreso vía productividad, vía competitividad, vía exportaciones, y pues sería bastante lapidario para la economía colombiana. Esperan que el déficit llegue al 3%. Pues uno mira el historial o el histórico del déficit fiscal de todos los gobiernos, y realmente todos, digamos, en la mejor época de bonanza petrolera del gobierno Uribe no se disminuyó, que eso también pues hay que condenarlo, pues, es decir, criticarlo, porque supone que si tenemos una bonanza, hay ingresos en la familia, por decirlo, en la economía, y lo mejor que se hubiese podido hacer era tapar ese déficit, pero más se gastó. Y ese gasto implicó que no se parejara, que no se bajara la deuda, y terminamos hoy con lo que estamos, con un ingreso, un riesgo de deuda, tal como lo mencionan acá el Comité de Regla Fiscal. El riesgo de la deuda y el impago, pues eso significa, es un daño reputacional y es un daño que normalmente no favorece a los gobiernos, porque pues les pueden seguir prestando plata, pero si a unas altas tasas de interés. Tenemos casos como Brasil, como Argentina, que es muy común que dejen de pagar la deuda, pero le siguen prestando, pero a unas tasas muy altas. A ver. Y acá está el escenario macroeconómico que plantean con los supuestos macroeconómicos. Es decir, de acuerdo a la actualización del plan 2022, queremos 8 puntos y recesión económica o disminución del crecimiento de la actividad económica del país cae al 1.3%.
Espera una inflación que llegue a finales de 2023 de 7.2%, una tasa representativa tasa de cambio de 4.700, cuando pues estamos por debajo de los 4.000. Esperamos que la producción de petróleo, pues si la han estigmatizado, la han satanizado, pues no se les ve tampoco mucho ánimo de bajar la producción y aquí sigue más o menos el promedio de los últimos años, 743.000 barriles de petróleo. Tengamos en cuenta que Colombia alcanzó en su momento más productivo eficiente el millón de barriles de petróleo. Creo que eso fue durante la década de 2000, 2010. Perdón, 2005, perdón. Y con un barril de petróleo de $94, wow. Eran, como bien lo ha hecho alusión el presidente, de sustituir las importaciones, le ha metido impuestos o aranceles a temas de ropa como camisetas, aranceles del 40%, lo cual incrementa el costo. Y pues si bien las ventajas de comercio, del mercado, es que podamos intercambiar, es finalmente eso, el mercado, un espacio de cooperación social, de mercado de intercambio. Al cerrarnos a la economía, como ya se ve, en los 80 no han tenido mejor resultado, y esto puede perjudicar el bolsillo de los productores, fabricantes que necesitan materias primas, y de paso pues de los que compramos camisetas, jeans y todos artículos que de una u otra manera también se importan. Y la cuenta corriente, pues dicen que esperan tener de un déficit, bajarlo al 3.7%, cuando pues en promedio estaba por encima del 4.5%. Pero pues si vemos el escenario externo, si vemos la producción, si vemos situaciones que se plantean para muchos países en el mundo, la competitividad, el desarrollo no depende propiamente de decisiones políticas, sino de decisiones de mercado de los inversionistas. Y si bien se plantean supuestos macroeconómicos, creo que los indicadores que presentan estos análisis son favorables a la opinión pública, a las calificadoras, pero realmente estamos viendo a lo largo ya de estos días del 2023 que la economía está resentida, que el dinero está, el poder adquisitivo de los colombianos cada vez más bajo. Pues si bien se ha enfriado la inflación, hay un incremento en la inflación, los precios siguen igual o más altos, y el poder adquisitivo de las personas disminuye. Entonces, este es el review de esta semana, y esperamos tener la oportunidad de compartir la otra semana otros datos económicos positivos. Chao, chao.